El miércoles 21 de enero, el corazón de la prensa rosa latía con una furia inusitada, un torbellino de rumores y verdades a medias que amenazaba con devorar a sus propias protagonistas. Aquel día se desveló una farsa, una coreografía de negación que, al intentar silenciar una verdad incómoda, solo consiguió amplificarla hasta convertirla en un eco ensordecedor. Estamos a punto de presenciar cómo un imperio de apariencias puede ser demolido hasta sus cimientos por el peso irrefutable de la memoria y la imagen, un momento que dejará a muchos boquiabiertos y a otros, finalmente, sintiendo la justicia de la revelación. La figura central de este drama no es otra que Terelu Campos, cuyo nombre resonó con una intensidad casi mítica en cada rincón del panorama mediático. La misma que, con la solemnidad de un oráculo, se atrevió a pronunciar una frase que marcaría un antes y un después. «Yo no he entrado en ningún concurso a llorar». Estas palabras, pronunciadas con una convicción férrea, pretendían levantar un escudo inquebrantable contra las críticas, pero en realidad solo sirvieron para arrancar el velo de una hipocresía largamente sostenida, para exponer la fragilidad de una narrativa construida sobre cimientos de barro. Muchos Nien-Nasen es un repaso histórico doloroso, sí, pero absolutamente necesario para comprender la magnitud de esta declaración. Para quienes hemos seguido de cerca el devenir de estas personalidades, la afirmación de Terelu Campos no es solamente una contradicción, es un insulto a la inteligencia del espectador, una afrenta directa a la memoria colectiva. Es como si el firmamento de la televisión española, tan acostumbrado a sus melodramas y sus personajes arquetípicos, de repente se rebelara contra la fábula, exigiendo que la verdad, por hiriente que sea, saliera a la luz sin titubeos. ¿Creéis que la audiencia es tan ingenua como para olvidar el torrente de emociones que ha brotado de sus ojos en innumerables ocasiones frente a las cámaras? Antes de continuar, me gustaría pediros un favor crucial. Si os sentís tan intrigados como nosotros por desenterrar las verdades ocultas detrás del brillo y el glamour, si queréis ser parte de una comunidad que no se conforma con las versiones oficiales, no dudéis en uniros a nuestro canal. Suscribiros a Olor a Farándula es completamente gratuito y es el primer paso para no perderos ninguna de estas historias que, con un tono periodístico y sensacionalista, prometen desvelar la esencia de lo que ocurre. La verdad, aquí, es nuestro único dogma. Ni en hermanautos, ni en tal nosotros, ni ahora, volviendo al epicentro de nuestro relato, la negación de Terelu no es un hecho aislado. Se enmarca en un patrón de comportamiento familiar, una constante en el universo Campos, que parece desafiar las leyes de la lógica y la coherencia. El propio aire que respiran parece estar impregnado de una convicción inquebrantable en su propia versión de los hechos, sin importar cuán demoledora sea la evidencia que la contradiga. Es un clímax de la hipocresía, un momento en el que el personaje público se desvincula de su propio pasado, esperando que el público haga lo mismo, que olvide las imágenes, los silencios, las confesiones y sobre todo las lágrimas que inundaron platós enteros. ¿Qué sucede cuando la memoria del espectador es más nítida de lo que se presupone? ¿Qué ocurre cuando las redes sociales, esa implacable hemeroteca de lo efímero, rescatan instantáneamente esos momentos que se pretenden borrar? La realidad golpea con la fuerza de un mazazo demoledor. Las imágenes que circulan, esos fragmentos de historia televisiva, son tan contundentes que invalidan cada palabra de su declaración. Observamos a una Terelu sumida en un mar de sollozos, desbordada por la emoción en el centro de escenarios diseñados precisamente para exacerbar cada sentimiento y convertirlo en espectáculo. ¿Es posible que esto no sea llorar? ¿O es que la definición de lágrimas de la señora Campos difiere drásticamente de la de la mayoría de los mortales? Quizás, como algunos sugieren con ironía, ella mea por los ojos o realiza el papelón de su vida. O nada. Nel, argumento que esgrime para justificar su negación, una excusa patética y casi infantil, es que aquello no fue un reality, porque ella no era una concursante. Es una maniobra burda, un intento desesperado por redefinir los términos de la realidad para que se ajusten a su conveniencia. Es una demostración de la jeta que hay que tener, un desprecio hacia la inteligencia de una audiencia que con cada emisión invierte su tiempo y sus emociones en el circo mediático.
¿No es acaso un acto de engaño deliberado, una risa silenciosa a expensas de quienes les han elevado a la categoría de estrellas? Nena Quananiens, este patrón de privilegio y de trato de favor no es nuevo. El otro día, la propia Carmen Borrego, hermana de Terelu, protagonizaba otro episodio de incoherencia al preguntar por su teléfono móvil en medio de un reality en el que se suponía que estaba incomunicada. Es un testimonio flagrante de las ventajas y los enchufes que, según parece, les han permitido navegar por el proceloso mundo de la televisión con una impunidad casi escandalosa. Mientras se presentan como víctimas o como participantes ejemplares, por detrás, la maquinaria de las prerrogativas sigue funcionando a todo vapor, desdibujando la línea entre el espectáculo y la manipulación descarada. Nina Kasen ento en una situación que provoca una profunda reflexión sobre la ética en los medios y la responsabilidad de quienes tienen una plataforma pública. Las mentiras, esas pequeñas falacias cotidianas, se les están pillando con una frecuencia alarmante cada vez que acuden a un plató. La imagen de veracidad y honestidad que con tanto esmero construyeron durante décadas se desmorona ante los ojos de todos, ladrillo a ladrillo, con cada declaración desafortunada y cada evidencia irrefutable que resurge del pasado. El prestigio que una vez ostentaron, ese aura de intocabilidad, hoy es apenas un recuerdo lejano empañado por la niebla de la contradicción. En los propios compañeros, aquellos que en el pasado se erigieron en sus más férreos defensores, ya no pueden contener la frustración ni el hastío. Ahora, en un giro dramático de los acontecimientos, son ellos quienes les señalan públicamente, quienes les lanzan a la cara la cruda verdad de su ridículo y sus lágrimas fingidas. Incluso la defensa de la hermana, Carmen Borrego, se vuelve un eco hueco, pues ella misma cae en las mismas trampas de la incoherencia. Porque, seamos sinceros, si las cámaras no las enfocan en un momento de exaltación emocional, ¿qué aportarían realmente a un concurso? Su supuesta contribución parece depender paradójicamente de esas mismas emociones que ahora niegan con tanta vehemencia. Nenenentesenelas. ¿Qué opinas tú al respecto de todo esto? ¿Crees que las figuras públicas tienen el derecho de reescribir su propia historia televisiva o la memoria del espectador debe ser el juez inquebrantable? Déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y comparte tu punto de vista sobre este fascinante entramado de negaciones y verdades. Porque en Olor a Farándula, tu opinión es parte esencial de la historia que estamos construyendo juntos. El primer capítulo reveló la asombrosa tentativa de Terelu Campos por negar sus propias lágrimas televisadas, un espectáculo de negación que, en lugar de proteger su imagen, la expuso a la cruda luz de la verdad. Pero aquella negación no era sino el preludio de un drama más profundo, un telón que se levantaba para mostrar la compleja telaraña de intereses y falsedades que ha dominado la escena mediática durante años. La verdadera vendetta, queridos espectadores, no proviene de un enemigo visible, sino del pasado ineludible, de las palabras pronunciadas y las acciones cometidas que ahora, como fantasmas implacables, regresan para exigir su precio. La noche en que Rocío Flores, con la entereza de una esfinge y la vehemencia de quien ha soportado un peso insoportable, se plantó ante las cámaras de televisión y lanzó su diatriba, fue un terremoto en el epicentro de la prensa rosa. Su voz, cargada de una mezcla de dolor y una ira contenida, se alzó para desenmascarar una hipocresía que había permanecido oculta bajo el barniz de la fama. Este fue un golpe maestro, un movimiento estratégico que resonó con la fuerza de un rayo, iluminando las profundas grietas en el discurso de las hermanas Campos. Con una elocuencia desgarradora, Rocío Flores, en aquel instante crucial, no solo cuestionó a Carmen Borrego y Terelu Campos, lanzó un guante a la conciencia colectiva, preguntando si el dolor de una tragedia, como el intento autolítico de su madre, podía ser usado como munición mediática por quienes, a su vez, habían rentabilizado la muerte de su propio progenitor. Es un interrogante que por su crudeza desvelaba el doble rasero moral y la manipulación de las emociones ajenas para obtener rédito personal, un patrón recurrente en este universo de apariencias. La audacia de la pregunta desarmó por completo a sus interlocutoras. La escena en la que Rocío Flores interroga a las Campos sobre la explotación de la intimidad es un monumento a la desvergüenza que a menudo caracteriza ciertos estratos de la televisión.
Ella, la hija de Rocío Carrasco, con la dignidad que le otorgaba su propia experiencia de vida, expuso la paradoja moral. ¿Cómo podían ellas, que habían cimentado parte de su trayectoria en el relato de dramas familiares, negarse a reconocer la instrumentalización del sufrimiento ajeno? Este fue un clímax de la hipocresía, un momento en que el reflejo de sus propias acciones les fue devuelto con una nitidez brutal, una verdad ineludible que las dejó sin palabras, sus rostros convertidos en un lienzo de incomodidad y vergüenza. La pregunta de Rocío Flores no fue solo una pregunta. Fue un juicio moral pronunciado en directo, una sentencia que aún resuena en los pasillos de las productoras y en la conciencia de la audiencia. ¿No es, acaso, una de las mayores traiciones utilizar el dolor más íntimo de una familia como combustible para el espectáculo mientras se exige un silencio reverencial sobre las propias tragedias? La respuesta, o más bien la falta de ella, de las hermanas Campos, fue más elocuente que 1000 palabras pronunciadas en su defensa, dejando al descubierto una vulnerabilidad inesperada. La cara de Terelu, en particular, durante la emisión de aquel testimonio, era un poema de resignación y angustia. Se vio obligada a tragar el pitch completo de Rocío Flores, cada palabra cargada con el peso de la acusación. Era una defensora acérrima del documental de Rocío Carrasco, un baluarte en la narrativa de la supuesta victimización, y de repente se encontró frente a un espejo que le devolvía su propia imagen distorsionada. Su única defensa, precaria y débil, residía en no haber llamado maltratador a Antonio David con esas palabras exactas, una distinción semántica que apenas lograba disimular la complicidad implícita en su apoyo incondicional a una versión de la historia. ¿No es, acaso, la omisión una forma de complicidad cuando se trata de la verdad y la justicia? El legado del documental de Rocío Carrasco, ese proyecto que prometía desvelar verdades y que muchos tildaron de mentira al no obtener el respaldo judicial, se convirtió en el epicentro de un juicio mediático de proporciones colosales. Rocío Flores lo expresó con una claridad meridiana. La narrativa de su madre en el documental no se correspondía con sus propias vivencias, y el 90% de lo que allí se contó, para ella, estaba basado en una mentira. Estas palabras no fueron un ataque personal, sino una desmitificación de una verdad impuesta, una grieta que se abría en el muro de una historia que había sido dictada y amplificada por ciertos medios y colaboradores. La justicia, para Rocío Flores, no se encontraba en los platós, sino en la fría imparcialidad de los tribunales, un lugar donde las narrativas dramáticas ceden ante la evidencia forense. Este juicio mediático tuvo consecuencias devastadoras, marcando con un estigma imborrable a figuras como Antonio David y a la propia Rocío Flores. Ellos se veían condenados por la opinión pública, arrastrando una señal que, según Rocío Flores, no les quitará nadie, ni Rocío Carrasco ni los que apoyaron ciegamente su relato. Es una herida profunda que el tiempo no cura, una cicatriz que permanecerá hasta el final de sus días. Recordatorio constante de cómo la narrativa mediática puede destruir reputaciones y vidas sin la sanción de un tribunal. ¿Cuántas veces el sensacionalismo ha priorizado el relato dramático sobre la búsqueda implacable de la verdad judicial? Lo más desgarrador de esta crónica es la soledad que Rocío Flores describió. Nadie, absolutamente nadie, entre los colaboradores que inundaban los platós, se puso en su pellejo. Nadie pensó en las consecuencias que ese documental tendría para su vida, para la vida de su padre, un olvido que raya en lo criminal en el circo mediático. Les dio exactamente igual todo, una indiferencia cruel que resalta la falta de empatía en un ecosistema que se alimenta del drama humano. La historia se repite una y otra vez, con nuevas víctimas y nuevos verdugos en este carrusel de exposición y juicio popular, donde la dignidad a menudo es la primera en caer bajo el yugo de la audiencia. Incluso aquellos pocos valientes que intentaron señalar las irregularidades o la falta de legalidad en la construcción del relato fueron silenciados, callados con una celeridad asombrosa. El caso de Kiko Matamoros es paradigmático. De crítico acérrimo acabó pidiendo perdón a Rocío Carrasco, un giro de guión que nadie pudo haber imaginado, una demostración del poder de la presión mediática y quizás de otros intereses ocultos que mueven los hilos detrás de las cámaras. Esta capitulación pública,
Este humillante cambio de chaqueta puso de manifiesto que en el juego de la televisión la convicción es a menudo una moneda de cambio, un sacrificio menor frente a la supervivencia profesional. ¿Acaso los principios son tan flexibles cuando el puesto de trabajo pende de un hilo? Y aquí viene el clímax de la contradicción, un giro que expone la flexibilidad moral de algunos en la esfera pública. Terelu Campos, que en su día arremetía contra Rocío Carrasco y su postura ante la ministra de Igualdad, la misma que decía que Rocío Carrasco no la representaba en sus batallas ideológicas, hoy se desvive por participar en programas de la cadena pública, incluso en TV. Es la televisión española y la ideología las que ahora le ofrecen sustento, cambiando de valores porque tampoco pasa nada, un cinismo que escuece, una mutación ideológica a la medida de la cartera. Es el dinero el que mueve los hilos, el que doblega principios y altera discursos, transformando convicciones en meras conveniencias. ¿No te parece una traición a la propia audiencia, que ha sido testigo de su evolución ideológica, siempre hacia el lado que más beneficios ofrece? María Patiño, otra de las figuras prominentes de este drama, también encarna esta triste metamorfosis. Ella, que en su día defendía posturas radicalmente opuestas, hoy es la abanderada de una causa en la que, probablemente, ni siquiera creía. Se unió a una corriente por pasta, por el miedo a ser enviada a la calle si expresaba lo contrario en público, una elección desesperada que mancha una carrera profesional de décadas. Es la triste realidad de una profesión, el periodismo, que en ocasiones se pliega ante las presiones económicas, sacrificando la ética en el altar del rating y la supervivencia laboral. ¿Qué valor tiene una trayectoria de más de 20 años si se desdibuja en el ridículo y la incoherencia, todo por mantener un puesto en el Olimpo televisivo? La historia se complica aún más cuando se revelan las presuntas negociaciones de Rocío Carrasco para su documental. No en 2022, sino en el lejano año de 2015, una confesión pública en la que alardeaba de estar ya negociando las condiciones de un lado o café, un lado oscuro que ha acabado con la vida de muchos después. Esto es una bofetada a la narrativa de improvisación y espontaneidad que se quiso vender, desenmascarando una planificación que se extendía mucho antes de la emisión. La idea de que este documental era un acto de justicia tardía se desmorona ante la evidencia de una planificación meticulosa y una estrategia a largo plazo, revelando una premeditación que altera por completo la percepción pública de los hechos. Rocío Carrasco, en su día, dijo que no estaría aquí probablemente para verlo, refiriéndose a un futuro incierto. Pero la contestación a eso, la implacable verdad, es que sí lo va a ver. La repercusión de sus actos, el eco de sus decisiones, el alto precio de la exposición, todo eso ya está aquí, en el presente implacable. El tiempo, ese juez implacable, ha puesto a cada uno en su lugar, mostrando que las consecuencias de las palabras y los silencios no se desvanecen con el paso de los años, sino que resuenan con una fuerza inquebrantable. Este legado de mentiras continuadas, esta idea de que ellos eran los buenos de la película, se ha convertido en una pesadilla, cobrándose un peaje altísimo. La presunción de inocencia, ese pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho, fue pisoteada sin contemplaciones en aras del espectáculo y la audiencia. La ministra, los colaboradores, la prensa, todos parecieron olvidar que la justicia no se imparte en un plató, sino en un juzgado, donde las pruebas y los hechos superan a cualquier narrativa fabricada. La verdad, aunque intenten negarla o reescribirla, siempre encuentra su camino, destrozando la fachada de quienes se creen intocables y dejando al descubierto la fragilidad de sus imperios mediáticos. La historia nos enseña que, por mucho que se intente silenciar, lo que se ha sembrado, inevitablemente acaba germinando, y sus frutos pueden ser amargos. Este ha sido un viaje a través de las intrincadas verdades y las convenientes negaciones que han marcado un capítulo crucial en la prensa rosa española, una historia donde la coherencia y la ética han sido puestas a prueba de formas desgarradoras. Si esta historia te ha resonado, si has sentido la indignación ante la hipocresía o la sed de justicia que buscamos desvelar, te animo a que te unas a la comunidad de Olor a Farándula. Suscríbete ahora mismo para seguir explorando juntos los rincones más ocultos de la fama y la verdad, porque solo aquí desvelamos lo que otros prefieren callar. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde el drama y la revelación están garantizados, y la búsqueda de la verdad